Seguimos con más. En la primera jornada de comparecencias se evidenciaron los desacuerdos entre los gremios de trabajadores en torno a la naturaleza del proyecto laboral del gobierno. Se retoma la flexibilización laboral. ¿Hay regresión de derechos para los trabajadores? Estas interrogantes las vamos a plantear en nuestra siguiente entrevista. Osvaldo Chica, dirigente laboral, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Don Osvaldo Chica, bienvenido a los medios legislativos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué sensación le quedó durante la tarde de este lunes tras la comparecencia de ustedes como delegados de la CUT ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores? Y digo esto porque hubo una postura que en principio planteó el Parlamento Laboral ecuatoriano totalmente distinta a aquella fomentada por el Ejecutivo en el contenido de este proyecto de ley que entiendo ustedes están respaldando. Un poquito, ¿cómo conciliar estas diferencias entre los gremios de los trabajadores? Bueno, yo soy muy respetuoso y nosotros también como Central Unitaria de Trabajadores somos muy respetuosos de la apreciación y de la posición que tenga cada una de las centrales. Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores también tenemos nuestras propuestas. No es que hemos aprobado ni estamos totalmente de acuerdo con las nuevas reformas laborales, y es así que en el tema de las pasantías hemos pedido nosotros pues de que por lo menos se reconozca un 50% del salario básico unificado y que no se lo deje pues a una libre disposición entre el gerente y el pasante, porque sabemos, así como hay muchos empresarios responsables y serios, hay también otros que no lo son, y hay que decirlo. Entonces no podemos dejar esto con que quede como un acuerdo entre ellos, porque nunca van a llegar. Pero los empresarios no han querido pagar el tema de las pasantías. Aparentemente les resulta muy caro pagar un salario básico unificado a un pasante que a fin de cuentas no es, digamos, un aporte a su fuerza laboral. Es un pasante que está estudiando y que requiere esa suerte de práctica para poder obtener su título universitario. Se plantea en cambio un estipendio. ¿No es suficiente el estipendio desde la óptica de ustedes? Bueno, yo creo que no sea suficiente. Y hay que ver una realidad también. Hemos pedido hoy día al Ministerio de Trabajo que veamos pues cuál es la perspectiva y cuántos son realmente los pasantes que ya tienen una estabilidad en los trabajos, porque eso es muy común. Van a hacer su pasantía y normalmente quedan y siguen trabajando ahí. Entonces hemos pedido esas cifras precisamente para ver cuál es el impacto que tiene este tema, ¿no? Pero en todo caso, pues es la posición nuestra, nosotros vamos a defender el tema de las pasantías y que haya pues una recompensa, una remuneración que no va a ser el 100%, pero sí que exista de un 50%. Eso en lo concerniente a las pasantías. También hicieron o presentaron sus observaciones en torno al contrato de trabajo juvenil. ¿Qué proponen allí ustedes? Bueno, nosotros la propuesta que tenemos es de que en este término se respete lo que dice la Ley de la Juventud. Y en este caso dice que jóvenes son los que comprenden la edad entre 18 y 29 años. Cuando la reforma dice 18 y 24 que habrá el tema de los trabajos para los jóvenes. Entonces el planteamiento de la Central Unitaria de Trabajadores de que se respete la Ley de la Juventud y que se amplíe ese derecho a los que tienen ya pues 29 años, no solamente hasta los 24. Pero la situación de una persona de 29 o de 28 años no sería la misma que de un adolescente de entre 18 y 24 años. A ver, digo, muy difícilmente un joven de 18 años que probablemente recién salió del colegio y está empezando su educación universitaria, de ser el caso, no tiene experiencia laboral. Tal vez un joven de 24 años tampoco, porque muchos jóvenes terminan su educación universitaria a los 22, 23 años e inmediatamente ahora en los tiempos modernos buscan un título de cuarto nivel, una maestría. Tampoco, tal vez no tenga pues una experiencia laboral, pero tal vez una persona de 29 sí la tenga. Y adicional a eso, Fabricio, si me permites, hoy el representante del INEC, el director del INEC en este caso, mencionaba que en su mayoría la tasa de desempleo perjudica más a este grupo poblacional, jóvenes de entre 18 a 24 años. Ese Bueno, más o menos fue el sustento. Lo importante es de que se amplíen las plazas de trabajo y eso es lo que buscamos nosotros también. Del tema de si son de 18 a 24 o de 24 a 29 que tengan otra condición, y puede ser de que hayan tenido un primer empleo. Pero también nosotros estamos proponiendo de que se haga una revisión en ese sentido, porque puede haber el caso de que muchos jóvenes han tenido un empleo de 2 y 3 meses.
Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes que ya tuvieron su primer empleo solamente de 2 o 3 meses y resulta que ahora ya no pueden aplicar otro empleo? Entonces, también estamos pidiendo que se revea el tema en ese sentido para que tengan la oportunidad de poder tener un empleo también, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver con las reformas al contrato de trabajo como tal, al Código de Trabajo como tal, en cuanto a la ampliación de la jornada laboral y la disminución de la misma, ¿cuáles son los criterios que tiene en este caso la CUT? Bueno, nosotros hemos hecho también planteamiento en ese sentido. Nosotros estamos de acuerdo con que, primero, hay que revisar si la empresa ha entrado en un proceso de quiebra o de inestabilidad económica. Hemos solicitado a través del Ministerio de Trabajo de que se pase un informe. Nosotros queremos saber cuál es la condición, cuáles son las empresas que están en esa posición, porque no son todas las empresas del país, para de ahí ver cuál es el impacto que tiene esto de aquí. Eso, por ejemplo, como diría Byron Valle hace minutos, el asambleísta en la entrevista que tuvo con nosotros, se podría tal vez comparar con la información que tiene el Servicio de Rentas Internas respecto de la situación tributaria de esa empresa. Por supuesto. Por poner un caso, yo le planteaba también que con la Superintendencia de Compañías se puede determinar el tema de utilidades, igual con el Ministerio del Trabajo, el pago de décimos y otras obligaciones. Y eso está en la propuesta nuestra, de que se lo haga con los organismos competentes, sea Superintendencias de Compañías, sea el SRI, quienes nos indiquen realmente cuál es la situación que tienen las empresas. Primero eso. Segundo, tiene que haber un común acuerdo entre trabajadores y su empleador. Si en esta empresa no existiera un comité de empresa, también estamos proponiendo nosotros de que que haya un observador y que ese observador pues sea también el Consejo Nacional de Trabajos y Salarios, para que precisamente estar vigilante de aquellas empresas en las cuales no tienen sindicatos. Tendrán 15 trabajadores, tendrán 20 trabajadores, pues y no han conformado un sindicato. ¿Qué pasa en ese sector? ¿Con quién van a hablar independientemente con cada uno de los trabajadores? Entonces, que haya y que este organismo, este cuerpo colegiado que se conformó el día de hoy, sea pues el observador y que vaya en defensa de esos trabajadores que no tienen un sindicato ni una organización sindical, ¿no? No sin esto decir de que también creo que es la oportunidad para poder sindicalizar a aquellos trabajadores que están en esa condición, ¿no? Correcto. Me queda 1 minuto y medio para lo último, seguro de desempleo y esta polémica que se ha generado a partir de esta sustitución de lo que hoy se denomina fondo de cesantía. ¿Cuál es la posición de la CUT? Vea, la posición de la CUT en eso también es muy clara. Nosotros estamos haciendo un aporte y una propuesta de que no sea solamente el empleador y sea el trabajador, sino que el fondo vaya un poco más allá, que vaya a un 4%, pero que ese 1% lo ponga el Estado a través del impuesto a la renta. A ver, tenemos el 2% que pone el afiliado en su cuenta individual, Así es. El 1% de los empleadores y un 1% adicional, dicen ustedes, que ponga el Estado. Así es. ¿Y qué pasa si el empleador es el Estado? Es que normalmente las empresas que van a estar en esta situación ahí no ya son se habla del empresas Código del de Trabajo, Estado. son empresas privadas. Sí, no son empresas del Estado, no son empresas privadas. La empresa del Estado tiene la 1% el empleador y 1% el Estado. 1% que ponga el Estado y que esos recursos vengan del impuesto a la renta, ¿no? En vez de ser el 12, pues el 1% va para eso, de tal manera de que podemos tener una reserva, tener un capital ahí, precisamente para poder resguardar esos fondos ahí. Correcto. Bien, planteamiento que será analizado en este caso por la supuesto. Comisión. Gracias, su presencia. Gracias Osvaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras CUT, con la posición de esta organización sindical en torno al proyecto de ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo.